Mi esposa infiel se acostó con 5 hombres a la vez en una convención. La expuse ante su familia y el karma la sentenció a una muerte agónica. Dicen que no puedes controlar lo que hacen los demás, pero al parecer sí puedes controlar cuánto caos. Rabia acumulas en respuesta, no puedes deshacer lo que ella hizo, pero puedes asegurarte de que nunca olvide las consecuencias. Ella estuvo con varios hombres en una convención de anime. Uno de ellos confesó, y yo usé la evidencia para prenderle fuego a su vida. Tengo 31 años y estuve casado con mi esposa 32 años durante 5 años. Se suponía que empezaríamos a intentar tener hijos cuando yo cumpliera 32. Teníamos toda una vida planeada por delante. Estaba haciendo todo bien como esposo, igual que cuando fuimos novios. Nunca di un paso en falso. Quería ser el mejor padre posible y me esforzaba por ello. Ahora todo se ha ido. Ella arruinó mi vida y no sé cómo me voy a recuperar. Lo peor es que siento que pude haber evitado que esto sucediera. No pude pedir tiempo libre en el trabajo para ir con ella, y me engañó allí. Si yo hubiera estado presente, nunca habría pasado. Sé que eso no quita que sea el tipo de mujer capaz de engañarme bajo las circunstancias adecuadas. No sé cómo explicarlo, y sé que muchos serán duros y dirán que soy débil, pero me enteré de todo esto hace apenas un día. Mi cabeza da vueltas y necesito un lugar para hablar. No quiero contarle esto a mis amigos, es humillante. Una de las cosas que nos unió al principio fue nuestro amor por el anime. Sé que eso aleja a algunas personas, pero no nos importaba. No juzguen el anime por las cosas raras que reciben más atención, en esencia, no es tan diferente a la animación occidental. Yo no soy el mayor fanático, veo series y películas convencionales tanto como anime. Mi esposa se lo toma un poco más en serio que yo, pero no llega al nivel de las personas más obsesionadas que he conocido. Antes de casarnos, asistimos a varias convenciones juntos. No somos de los que hacen cosplay, a menos que sea algo sencillo con ropa normal y quizás un accesorio. Siempre era muy divertido. Al casarnos, la vida se volvió más intensa, especialmente cuando mi carrera empezó a despegar. Debido a eso, en los 5 años que llevamos casados, probablemente solo hayamos ido a 2 convenciones. Ya no era una prioridad. Sin embargo, se anunció una en una ciudad cercana, así que no iba a ser tanto dolor de cabeza asistir y ella realmente quería que fuéramos. En cuanto me lo dijo, empecé a tramitar el tiempo libre en el trabajo para ese fin de semana. Hice lo mejor que pude, pero al final no funcionó. Me aseguré de que ella lo supiera con mucha antelación. Estaba decepcionada. Intenté buscar algún tipo de compromiso en mi oficina, pero no cedieron, especialmente porque estábamos trabajando en un proyecto grande en ese momento. Le dije que podía ir sola. Ella tenía mucha ilusión y yo no quería ser la razón por la que se lo perdiera, considerando lo mucho que lo anticipaba. Al principio no quería ir sin mí, pero ya tenía un disfraz en mente, y al final, fue. No tuve problemas con que fuera porque confiaba en ella. Me entristecía no poder acompañarla, pero me alegraba que se fuera a divertir. Dicen que después de visto, todo el mundo es listo, y realmente desearía haber impedido que fuera. Pude haber dicho que iríamos a la siguiente o buscar la forma de compensarla. Cuando regresó de la convención, no había nada diferente en ella. Actuaba como siempre, así que no tuve ni la más mínima sospecha de que algo hubiera pasado. Eso me hace preguntarme cuántas otras veces habrán pasado cosas tras bambalinas sin que yo tuviera idea, solo porque ella actuaba normal por fuera. Me mostró todas las fotos que tomó, los cosplays geniales que vio y me compró varias cosas también. Yo habría seguido en la ignorancia total. Quizás lo habría preferido. Pero recibí un mensaje en mis solicitudes de Instagram. No seguía a esa persona y no tenía idea de quién era, pero en su perfil pude ver que también había asistido a la convención. Había publicado una foto suya allí, fue disfrazado de Megumi de JJK. Mi primera suposición fue que ella había mencionado a qué se dedica mi empresa y él estaba interesado en hacer negocios con nosotros. Dicen que los ferries suelen ser increíblemente ricos y tal vez eso se aplique a algunos cosplayers de anime. No era una suposición tonta, porque tenía más sentido que intentara contactarme a mí si ella le dio mis datos. Le respondí y él me explicó que había conocido a mi esposa en la convención y que se habían llevado bien. Él la había buscado porque le gustaba, y al ver que tenía esposo, se sorprendió. En ese momento me preocupé, porque no había una buena razón para que me dijera eso. Es el tipo de cosas que descubres si simplemente dejas pasar, a menos que la persona haya mentido diciendo que era soltera y quieras advertir a su pareja. Eso fue lo que supuse.
Qué estúpido fui al pensar que era algo tan simple. E incluso eso ya me aterraba. No tenía idea de lo grave que se volvería todo. Me hizo saber que algo había pasado con ella. Yo ya tenía mis sospechas, pero me irritaba lo lento que llevaba la conversación, como si tuviera miedo de contarme lo que sabía. Tuve que hablarle con brusquedad y decirle que lo soltara de una vez porque mi ansiedad estaba por las nubes. Me confesó que se había acostado con ella. La convención fue en un hotel, y el último día, uno de los asistentes más populares organizó una pequeña reunión con la gente que había conocido durante el evento. La reunión fue en la suite de este tipo. Al terminar, mucha gente se fue a dormir, pero algunos se quedaron, ella fue una de ellos. Todos habían estado bebiendo, y mientras algunos se quedaron dormidos, quedaron unas 2 mujeres y unos 5 hombres, incluido él, despiertos y charlando. Pudo ser el alcohol, o quizás simplemente que todos eran malas personas, pero la conversación se volvió sexual. El anfitrión fue el que más insistió. Empezó a hablar sobre trenes y preguntó si alguna de las chicas había tenido un trío. Ambas dijeron que no, y él sugirió que lo intentaran ahí mismo. La otra chica no estaba interesada. Ante la presión, ella terminó yéndose, pero por alguna razón, mi esposa decidió quedarse. Pudo haberse ido con la otra chica, habría sido fácil, pero decidió permanecer allí. La odio tanto por eso. Las cosas se trasladaron a la habitación porque parecía que ella estaba interesada. Y sí, en ese punto empezó todo. Los 5 hombres se turnaron con ella. Ella no estaba borracha, había estado bebiendo, como todos, pero según este hombre, todavía estaba consciente de sus actos. Aún podía haber dicho que no. Él ya me lo había dicho, pero tras leer todo, mi mente estaba tan revuelta que le pregunté si él también había participado, y dijo que sí. Él dijo que ninguno de ellos sabía que ella era casada. Probablemente él era el único que lo sospechaba porque había estado investigando por su cuenta. Yo le dije que eso era mentira porque ella siempre usa su anillo de bodas, pero él juró que no lo llevaba puesto. Revisé las fotos que ella se tomó y en todas aparecía con el anillo. Si este tipo dice la verdad, significa que ella se quitaba el anillo para mezclarse con la gente y se lo ponía solo para las fotos. Si eso es cierto, no conozco a la persona con la que he estado viviendo. Ese nivel de compromiso para engañarme es aterrador. Le pregunté por qué debería creerle y me dijo que no tenía forma de convencerme, pero un minuto después mencionó que podría haber un vídeo. Uno de los hombres grabó con su celular cuando era su turno. Le dijeron que parara y lo hizo, pero nadie se aseguró de que borrara el vídeo. No tenía el usuario de ese tipo, pero sabía su nombre de pila y de qué personaje iba disfrazado, así que dijo que intentaría encontrarlo por mí. Aún no lo ha hecho, pero le creo. Es una historia demasiado retorcida como para que alguien la invente de la nada. No lo sé con certeza, pero hay demasiados detalles. ¿Cuál sería el motivo? ¿Alejarme de ella para quedarse con ella? Quizás, pero eso es algo que solo un sociópata intentaría. No sé qué hacer. Todo terminó. Tenía una vida feliz y ahora todo está arruinado. No necesito ver ese vídeo para saber que hay un 98% de probabilidad de que sea cierto. Una cosa es que tu esposa te engañe, pero hacerlo de la peor manera posible, ¿por qué? Yo fui suficiente. Siempre he sido suficiente para ella. ¿Fue por la emoción? ¿Extraña la libertad desenfrenada de sus años universitarios? Intento entenderlo, pero nada tiene sentido. Francamente, no quiero ni intentar descifrarlo. Quizás lo haga cuando tenga la confirmación absoluta, pero por ahora voy a evitar el tema y actuar como si no tuviera que enfrentarlo, porque la vida es más fácil así. Tengo demasiado trabajo como para preocuparme por esta basura. Actualización 1. Esto es una pesadilla. Por mucho que sabía que lo que escribí antes era probablemente cierto, una pequeña parte de mí seguía esperando encontrar una razón para decir que todo era mentira. No es una mentira. Ese tipo, a quien llamaré Arthur, estuvo diciendo la verdad todo el tiempo. Logró encontrar la cuenta de Instagram del hombre que había estado grabando durante el acto. Al principio, el sujeto afirmó haber borrado el vídeo, pero Arthur sabía que mentía. No había razón para deshacerse de él a menos que tuviera pareja y no quisiera que lo atraparan. Arthur terminó pagándole para que le enviara el vídeo. No me dijo cuánto le costó, pero imagino que fue una suma considerable. Me advirtió antes de hacerlo, pero le dije que se dejara de rodeos y me lo enviara de una vez. Y así lo hizo. Era exactamente como lo describió, claramente una habitación de hotel, y este tipo estaba detrás de ella.
Supe que era ella porque tenía la blusa levantada y pude ver el tatuaje de su espalda. No es algo genérico, así que no había forma de que mintiera diciendo que no era ella. Pude escuchar que lo estaba disfrutando. También se oye el momento en que le dicen al tipo que deje de grabar. Ella miró hacia atrás al escucharlo, pero no se detuvo ni se quejó. Su rostro estaba justo ahí. Cuando el tipo se movió para apagar la grabación, el teléfono captó el resto de la habitación. Aunque no se veían las caras, había otros hombres en el cuarto. Al menos uno de ellos estaba totalmente desnudo. Esto confirmó absolutamente todo lo que me habían contado. El vídeo solo dura 18 segundos, pero es toda la prueba que necesito. Le di las gracias a Arthur y esa será la última vez que hablé con él. Tengo miedo de lo que voy a hacer. Realmente lo tengo. Debo enfrentarla y voy a hacer lo posible por mantener la cabeza fría, pero me aterra lo que pueda salir de mí cuando lo haga. Todo lo que construimos está arruinado y voy a asegurarme de que se arrepienta. Nunca he estado tan seguro de algo. Actualización 2. No perdí tiempo en confrontarla después de mi última publicación. No podía guardármelo más, especialmente viendo cómo me tomaba por tonto actuando con total normalidad. Odio la idea de que alguien pueda hacer algo tan devastador y luego regresar a sonreírte en la cara como si no te hubiera apuñalado por la espalda. Me estaba volviendo loco. Al día siguiente de escribir aquel post, me acerqué a ella y le pregunté de nuevo sobre la convención. Quería saber todo lo que había pasado y si había hecho amigos. Me contó todo, pero, por supuesto, omitió el hecho de que se había dejado usar por 5 hombres uno tras otro. Cuando terminó, le pregunté si estaba segura de que no estaba omitiendo nada. Me miró confundida y dijo que no faltaba nada. Cuando se lo pregunté por segunda vez, dudó. Supo que yo estaba señalando algo específico. Esta vez no respondió, me preguntó qué tenía en mente. Le dije que sabía lo que había hecho y que me daba asco. Siguió fingiendo demencia. Le pregunté directamente si se había dejado usar por todos esos hombres. Lo negó al instante. Me dijo que quienquiera que me hubiera contado eso debía estar mintiendo. Al parecer, era algo que ni siquiera podía imaginar hacer y que nunca se pondría en esa posición. Supuse que ella creía que podría salir del paso discutiendo porque no habría evidencia para probar su mentira. Siguió insistiendo en que le dijera quién me lo había contado, pero no soy tan estúpido como para revelar mi fuente. Me cansé de todas sus tonterías, así que admití que tenía un vídeo que demostraba que me estaba mintiendo en la cara. Sabía con absoluta certeza que ella había estado involucrada. No me había engañado solo una vez, sino 5 veces en una sola noche. Le grité todas las palabras ofensivas que existen. Nunca en mi vida estuve tan furioso. Al recordar lo fuera de control que estaba, me siento un poco avergonzado, pero estaba justificado sentir esa rabia. Nadie puede decirme lo contrario. No esperé a que lo negara o me mintiera otra vez. Simplemente reproduje el vídeo que había descargado frente a su cara para que ella misma lo viera. La reté a intentar negar que era ella. Le señalé el tatuaje. Le señalé el momento en que miró hacia la cámara. No pudo decir nada porque la tenía acorralada. Cualquier mentira en ese punto la haría quedar como una completa idiota porque la evidencia era clarísima. Para sorpresa de nadie, ahí empezaron los llantos. Comenzó a sollozar de forma incontrolable. Ni siquiera intentaba decir algo o defenderse, solo eran lágrimas y mocos. Salí de la habitación porque estaba tan irritado que sentía el impulso de golpearla. Digan lo que quieran, pero tengo derecho a estar enfurecido. Cuando regresé, se había calmado un poco, pero tenía los ojos rojos de tanto llorar. Me senté frente a ella, quería ver si tenía algo que decir, pero me miraba y desviaba la vista una y otra vez. Yo también me había calmado un poco y le pregunté por qué lo había hecho, porque realmente quería saberlo. Quería entender cuál había sido el razonamiento cuando sabía que tenía un esposo amoroso en casa. ¿Qué hacía que un acto así fuera lo más atractivo para una mujer de su edad? Ella no es una estudiante universitaria haciendo estupideces. Cuando finalmente habló, dijo que no pretendía que fuera una excusa y sabía cómo sonaba, pero que simplemente había sido algo del momento. Estaba bajo la influencia del alcohol. La oportunidad se presentó y pensó que era excitante. Cometió el error de no detenerse a pensar en el hecho de que tenía un hombre, y ese había sido su mayor fallo. Dijo que, si me hubiera tenido en mente, no habría hecho lo que hizo. Le pregunté si eso era cierto, mencioné que se había quitado el anillo de bodas después de la foto que me envió. Ella lo negó al principio,
y luego le pregunté si quería que se lo demostrara. Estaba fanfarroneando, porque no tenía pruebas de esa parte. Pero para sorpresa de nadie, la tonta mordió el anzuelo y admitió que lo había hecho. Su excusa fue que no encajaba con el cosplay. Fue una excusa tan estúpida que me di la vuelta y me fui. Ya había hablado con un abogado, aunque los papeles aún no estaban listos. Cuando regresé a casa, actué como si fuera invisible, y ella eventualmente captó la indirecta y dejó de intentar hablarme. 2 días después, recibió la notificación de divorcio. Al volver del trabajo, la vi llorando. Era lo suficientemente inteligente como para no decirme nada al respecto. Así que, por ahora, lo único que queda es terminar el proceso. Intentamos negociar una separación de bienes, pero ella no acepta lo que propongo, así que tendremos que ir a juicio. La veré allí. Actualización 3. Esta será la última actualización, ya que quiero dejar toda esta saga atrás. Sinceramente, estoy cansado de todo el estrés que ella trajo a mi vida. Ahora que terminé con ella, quiero dejarla en el pasado, que es donde pertenece. El divorcio no me favoreció, lo cual odio. Fue claramente infiel, pero aún así se le otorgó la casa y una pensión alimenticia. ¿Cómo tiene sentido eso? Prácticamente premia a las mujeres por ser infieles y romper sus matrimonios. Es estúpido. Eso fue lo que me enfureció. Así que envié las capturas de mis chats con Arthur a los miembros de su familia. Les envié una versión censurada del vídeo, pero donde podían ver claramente el tatuaje y su rostro. Se pusieron de su lado, aunque les resultaba difícil argumentar a su favor. La tonta intentó defenderse de todos modos. No quedé satisfecho con eso, así que mi siguiente parada fueron sus compañeros de trabajo. Encontré a varios de ellos y les envié lo mismo. Les dije que era para que supieran con qué tipo de persona compartían su lugar de trabajo. La mayoría no respondió. Unos pocos sí lo hicieron y estaban horrorizados. Alguien le avisó, porque ella se presentó en mi oficina e hizo una escena. Fue gracioso porque lo único que podía decir era que yo no tenía derecho a hacer lo que hice. Como ella no podía mencionar lo que ella misma había hecho, yo lo hice por ella. No tardó mucho en dar media vuelta e irse por la vergüenza. No puedes engañarme de esa manera y esperar tener la superioridad moral, nunca. Supe por una de sus compañeras, que parecía estar buscando más detalles, que para ese momento todo el lugar de trabajo lo sabía. Era el tipo de chisme que nunca habían tenido la suerte de recibir. Me alegra haberle hecho la vida incómoda allí, y estoy seguro de que no durará mucho en ese empleo. Le di a esa compañera lo que buscaba. Cuanto más supieran, mejor para mí, porque nada la haría quedar bien en ese punto. Desearía haberla lastimado aún más, hasta el punto de que quisiera irse del país. Eso está fuera de mi alcance, así que hice lo mejor que pude. Incluso si su familia la apoyó públicamente, ahora saben qué clase de persona es. Solo hace falta una cena de acción de gracias horrible para que alguien le lance eso como un insulto. Mi trabajo aquí terminó. Es hora de seguir adelante. 5 años de vida, confianza y planes para el futuro, borrados en un solo fin de semana caótico. Y todavía tuvo el descaro de actuar como si nada hubiera pasado. Actualización. Han pasado 8 años desde que firmé los papeles del divorcio y borré su rastro de mi vida. Me mudé de ciudad, ascendí en mi carrera y finalmente encontré la paz que ella intentó arrebatarme. Sin embargo, el destino tiene una forma muy particular de cerrar los ciclos, y me enteré de su final de la manera más cruda posible. Recibí una llamada de uno de sus hermanos. Hacía años que no hablaba con nadie de su familia, pero su voz sonaba rota. Me contó que ella estaba internada en un hospital, en estado terminal y sumida en una agonía insoportable. Había contraído VIH, y debido a que su estilo de vida tras el divorcio fue errático y descuidado, cuando se lo detectaron ya era demasiado tarde, el virus había devastado su sistema inmunológico. Pero eso no fue todo. La familia, en un intento de buscar explicaciones a su desgracia, terminó descubriendo la verdad detrás de aquel fin de semana en la convención. Ella no solo se había acostado con esos 5 hombres esa noche, había mantenido contacto con ellos durante meses, llevando una doble vida que ni yo ni su familia sospechábamos en aquel entonces. Lo más impactante llegó después, a través de las investigaciones de salud y los rastreos de contactos. Se supo que algunos de los 5 hombres involucrados en aquel vídeo también habían fallecido y otros estaban en las últimas fases de la enfermedad. Fue una cadena de irresponsabilidad y traición que terminó consumiéndolos a todos. Ella murió apenas 2 días después de esa llamada, sola en una cama de hospital,
con el cuerpo marchito y la mente perdida. Cuando colgué el teléfono, no sentí tristeza, ni remordimiento, ni ganas de llorar. Lo que sentí fue una satisfacción gélida y absoluta. Muchos dirán que es cruel alegrarse de la muerte de alguien, pero para mí, esto fue la justicia poética en su máxima expresión. Ella buscó la emoción, el caos y la traición a costa de mi salud y mi futuro, sin importarle las consecuencias. Al final, el tren que decidió abordar la llevó exactamente al destino que se labró con sus propias acciones. El capítulo se cerró para siempre, y yo finalmente puedo sonreír sabiendo que el karma no dejó ninguna deuda pendiente. ¿Qué opinas de este desenlace? ¿Crees que la justicia tardó, pero llegó? ¿O piensas que el protagonista llevó su venganza demasiado lejos al exponerla antes del final? Déjanos tu comentario abajo, queremos saber si habrías actuado igual ante una traición de tal magnitud.